Estamos junto a Martín Nis aquí en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y bueno, él ha tenido muchas experiencias extraordinarias aquí en la zona y nos va a contar un poquito acerca de su historia. ¿Cómo estás, Martín? Hola, muchísimas gracias por esta oportunidad, por permitirme poder comunicarme con la audiencia y muy contento aquí en Capilla del Monte. Contanos un poco cómo arranca tu historia con el famoso Cerro Uritorco. Bueno, eso fue en el año 1986, estamos hablando de muchos años atrás, se da un contacto programado porque tengo una visita de dormitorio en donde veo una nave con un cerro, con una fecha, y bueno, después de mucho esfuerzo llegué hasta aquí con 16 años en ese momento, y el encuentro tenía que ser un 21 de enero a las 21 horas. Y bueno, comencé el ascenso del cerro. No sé si querés que cuente de la experiencia. Todo. Habían alojado un matrimonio grande que me esperaba y que me alcanzó al cerro al día 20, después del mediodía. Empecé el ascenso y bueno, a mitad de camino bajó un señor haciendo ejercicio y me decía que si había llevado carpa o algo. Le digo que no, y me dice que me convenía bajar porque no había nadie en la cima. Pero yo en ese día estaba convencido que tenía que estar ahí. O sea, no me quedaba otra que quedarme ahí, no me iba a ir porque sabía que iba a suceder algo. Y empezó a anochecer, sigo el ascenso al cerro y veo como una linternita, porque yo estaba buscando un refugio o algo, pero digo, ¿qué voy a hacer acá? Y veo como una linternita que bajaba y era un muchacho joven de unos 20, 25 años, todo vestido de azul, como una ropa de hacer ejercicio. Me preguntó si yo estaba solo, le dije que sí. Y me dijo, mira, nosotros somos un grupo de personas que estamos en la cima, acompáñame. Bueno, subí, llegué a la cima, había 2 mujeres y 2 hombres más, también todos rondados en la misma edad. Había uno que parecía que era más grande de edad, pero no mucha, capaz que tenía 30 años, que era como el que tenía la voz de mando. Me presentan a las demás personas y bueno, yo digo que quería poner mi bolsito dentro de la carpa. Dejo el bolsito dentro de la carpa y yo me dormí. Me agarró así un sueño rotundo y me quedé dormido. Al otro día cuando me despierto, estaba solo en la carpa, salgo y estaba el muchacho que me había encontrado a mitad del cerro, calentando en un jarrito un té. Entonces me llama, me convida con un té, algunas pasas de uva, almendras, y me pregunta qué hacía ahí, por qué había ido. Entonces yo le conté todo, de que había tenido una visita de dormitorio con una nave, y que me mostraban el cerro y una fecha, y un horario. Y él me dice que ellos habían venido por lo mismo. Bueno, fue un día intenso de hablar con esa persona, que me enseñó bastantes cosas, y me hablaba todos temas de que yo todavía no estaba en conocimiento, como de cuántica, de las llamas, de los colores, de la importancia de los chakras. Yo no sabía nada de eso. Entonces después llega como a las 7:30, 8 de la noche, y se aproximaba la hora, que era las 9. Y tipo, pasa un rato más, y yo estoy dentro de la carpa porque empieza a haber un viento fuerte, pero mirando para afuera. Y ellos hacen un círculo cerca de una pirca, que había una fogata, y me llaman. Pero cuando ellos se toman de las manos, empieza a venir una niebla muy grande que ya no los podía ver casi. Entonces ellos me llamaban con la voz alta y yo me acerqué. Nos agarramos de la mano y la neblina era increíble porque no pasaba entre nosotros, sino que quedó afuera de ese círculo. Y uno de ellos dice, miren para arriba, el que tenía la voz de mando, miró para arriba y venía una luz muy fuerte, de color naranja, que cuando se acerca se pone de un color como la brasa, como una brasa. Entonces yo me siento como que me quiero soltar,
porque sentí así como que me dio miedo, y me tomaron fuerte de las manos que no me pude soltar. Y ahí yo me siento como transportado de alguna manera porque aparezco en un cuarto que era totalmente blanco, como si fuese una luz, pero yo no me podía ver. Era una luz tan intensa que yo me dejé de ver. De ahí paso a otro cuarto que era circular, color oro cobrizo, lleno de símbolos. Entonces a mí me dio curiosidad por un símbolo en particular y trato de meter la mano, tocar la pared y la mano se me hunde. Pero yo no sentía el tacto, se me hunde la mano, el brazo, y cuando hago así, eso hace así. Y empieza a alargar como unas ondas que giraban y me siento como descompuesto. Entonces en ese momento sale un ser de adelante, altísimo, como un jugador de básquet de 2,20 metros, 2,10 metros, humano, como nosotros, de color, los ojos color almendra, y tenía como un velo así, y me hace así y me alcanza como que me toca, pero yo no siento el tacto, siento como un calorcito. Y de ahí vuelvo en mí a estar en la carpa, en posición fetal. Y me reviso, porque digo, ¿qué pasó? Y ya era de día. Es como que pasó toda la noche y ya había amanecido, y yo estaba en la carpa, que recién vuelvo en mí. Me reviso porque estaba asustado, digo, ¿qué me pasó? Abro la carpa de nuevo, que estaba cerrada con cierre, pero lo curioso también es que siempre estaba solo en la carpa. No dormían las otras personas en la carpa junto conmigo, o yo nunca me di cuenta si ellos lo hacían o no. Abro así la carpa y veo otra vez a la persona con la que más contacto tenía en ese momento, que estaba haciendo un tecito, me llama y me dice, ¿te acuerdas de algo? Digo, sí, y estuvimos hablando de lo que había pasado, porque ellos dicen que tuvieron también una experiencia, pero yo no me acordaba de todo, yo me acordaba de eso, de lo que acabo de contar. Y él me dice, no te preocupes, que cuando transcurra el tiempo te vas a ir acordando. Bueno, y así estuve del día 20 de enero hasta el 28, pero el día 27, el que tenía la voz de mando me dice que ellos estaban interesados, ese grupo de personas que estaban todos vestidos de la misma manera, rondaban entre los 25, 20 y 30 años, que querían que yo vaya a un lugar donde ellos daban enseñanzas y que me tenía que alojar ahí. Era como una escuela de enseñanza superior, por decirlo así, y a mí no me cerró mucho eso. Entonces no le contesté nada. Y él me dice, bueno, después me contestás. Al otro día, cuando me levanto, me dice qué es lo que había decidido yo, porque él me había pasado una dirección en un papelito. Y yo le dije que no estaba seguro de ir, que no quería ir. Entonces él me dijo que ya era momento de que yo me vaya. Pero una de las cosas que quería decir es que, por ejemplo, yo al Cerro Uritorco llegué con 16 años solo con la plata para llegar hasta aquí, no tenía para volver. Entonces, hablando con mi maestra antes del viaje, nos decíamos que si ellos querían que yo vaya, que también me asistan. Y la primera mañana que yo me desperté ahí, cuando desayuné, Juan, yo le voy a decir Juan, que era la persona con la que más hablé, me dijo, ¿te fijaste en tu bolsito? Digo, no. Me fijo en el bolsito y tenía dinero, como para volver a mi casa, volver al cerro y volver a mi casa. Entonces yo le digo, ¿qué? Y él me dijo, ¿cómo vos no pediste? Ahí está. A lo que voy es que ellos sabían todo de mí. En uno de los días, 2 de las chicas me dijeron que vayamos a recorrer el cerro y tomaban piedras del camino y me nombraban a personas que eran muy allegadas a mí y me decían que se las tenían que dar las piedritas. Bueno, cuando llegó el 28 a la mañana, ellos me dicen que me tengo que ir porque yo la respuesta fue no.
Y cuando bajé del cerro, que pasé el Valle de los Espíritus, sentí un desespero de soledad. Y me agarró mucha angustia, me dio ganas de volver a la cima, me sentí solo. Y en ese momento aparecen 3 seres chiquitos, de un, no sé, no llegaban a 1 metro, capaz que tenían 1 metro, que no son los grises, sino que ellos me dijeron que son los guardianes del cerro, que no me tenía que sentir solo. Me dieron una clave sonora para que cuando yo tenga algún inconveniente o algo, o me pase algo, y necesite realmente una asistencia, que yo haga ese sonido, que ellos iban a asistirme. Después, cuando pasa eso, que me sacan ese estado que yo tenía, ahí bajo los pies sobre la tierra y me acuerdo de que había una persona que me había llevado el día 20 al cerro y me había dicho que me había alojado en su casa, un señor grande, y me había dicho que al atardecer de ese mismo día me iba a pasar a buscar. Y había pasado 1 semana. Entonces cuando bajo del cerro, estaba por suerte el hombre esperándome, y bueno, muy enojado, que me dio así una especie de coscorrón, porque lo había puesto en una situación muy difícil durante 7 días, que él no sabía qué hacer, si ir a la policía, y después que había alojado a un menor. Entonces estaba muy enojado, y al otro día hago el viaje de nuevo para mi casa. Pasan unos días y empiezo a tener muchos recuerdos, sobre todo de unos símbolos que estaban ahí en ese cuarto. Yo digo cuarto porque yo no sé bien si era una nave o qué, pero eran lugares donde yo estuve. Y bueno, me quedaron esos símbolos porque me quedó una escritura automática y sirven para muchas cosas, sobre todo para la parte espiritual, para el despertar de la conciencia. Y este es un símbolo, el primer símbolo que estaba ahí en ese lugar circular, que fue el que yo quise tocar y se hundió la pared, y de ahí sale un ser humano muy sabio, que ellos lograron tener la suerte de el avance tecnológico acompañado de la espiritualidad. Entonces están en un servicio planetario, pueden vivir 1600, 1800 años, no se enferman, no comen ni defecan, y están acompañando a la humanidad en un mensaje muy positivo. Este símbolo, por ejemplo, significa que todo camino comienza en uno mismo, que nosotros tenemos que empoderarnos de nuestra energía, de nuestra amada presencia, en el aquí y en el ahora, para ser parte del servicio planetario. Esto significa cortar con todos los demás, lo demás, dejar de hacer cosas por costumbre, por tedio, porque nos conviene, porque los hermanos mayores de luz positivos miden la frecuencia del corazón. Por más que usted haga lo que haga, no importa, sino lo que importa es la intención. Entonces ellos miden la frecuencia del corazón. Hay que ser auténtico y ser uno mismo. Después, este es otro símbolo. Este color es exactamente el mismo color que yo vi en ese cuarto, y esto representa que nosotros estamos en un lugar de 3D y todo tiene 3 partes. La dualidad pertenece al cerebro y al cuerpo, pero en realidad estamos en un plano de Trinidad, en donde tenemos que descubrir lo mejor de lo negativo, lo mejor de lo positivo, y generar una tercera energía que se llama la comprensión. Este es el símbolo que estaba en esa suerte de pared, y este es el color que pude conseguir increíblemente igual al que yo vi. Y este es un tercer símbolo que representa cuando nosotros ya nos empoderamos, que ya pasamos estas 2 etapas y nos empoderamos de nuestra amada presencia y empezamos a completarnos dando servicio y empezamos a cumplir nuestra misión en la tierra. A mí, yo desde cuando bajé del cerro, y hace muchísimos años, me quedaron estos símbolos que siempre no los mostraba porque estaba esperando
no digo la orden, pero sí el tiempo para que puedan ser mostrados y que puedan ser utilizados por todas las personas. Estuviste desaparecido 8 días, contaste. Sí, yo no siento que he estado desaparecido. La curiosidad que hubo fue que durante el tiempo que yo estuve en la base, en el cerro, en la cima del cerro, nunca subió nadie. Eso es un detalle muy importante. ¿En qué parte del cerro crees haber estado? ¿Fue en la cima? Porque hay un detalle que estuve pensando con respecto a la carpa. O sea, había una carpa ya armada y no conozco el cerro. En la parte de la cima, ¿se puede armar carpas? Bueno, en esa época era entrada libre, porque estamos hablando del año 86, no había ningún control de nadie, entonces vos podías armar la carpa donde vos quieras. El tema fue así. La cima de la base tiene varios balcones. Cuando vos entras es como un lugar plano y a donde empezás a ver barrancos. Y hay como una montañita pequeña, una lomita donde está la cruz, pero bajando esa cruz hay balcones, donde incluso hay morteros, hay una pared, que hay mortero, hay una pared, después hay otro pedacito de pared que ahí podría haber ido la carpa tranquilamente, pero la carpa estaba armada. Cuando vos subís a la cima del cerro, te encontrás con esa llanura acá, y acá hay mucha vegetación, y acá hay una lomita que está la cruz, y acá hay unos balcones, pero acá hay 2 paredones con un pasillo que podés bajar a un campito, y la carpa estaba armada ahí. Ahí, claro, ajá. O sea, los que suben al cerro, si igual se ve la carpa, porque es como una suerte de cañón, 2 paredones, pero hay una separación de unos 15 metros, 10 metros, 12. Pero tenés que mirar así, porque todo el mundo cuando sube a la cima de la base del cerro va hacia donde está la cruz. Y nosotros estábamos acá. Claro. Ahora, ¿cuántas personas eran las que estaban allí ubicadas? Sí, había 5 personas. Eran 3 varones y 2 mujeres. Y yo. Ajá. 3 varones y 2 mujeres. Uno de esos 3 era este señor que era el que más interactuaba, digamos. Él era un muchachito que era el que yo vi comer, que comíamos nueces, pasas de uva y algunas almendras. Y siempre el agua era hervida con yuyos de ahí del cerro. Ah, ingerían líquidos. Sí. ¿Has visto? Pero no sé dónde sacaban el agua. Ah, ese es otro detalle. Porque más abajo de la cima del cerro hay un chorrito de agua que se forma como un ojito de agua que la gente siempre descansa ahí. No sé si la buscaban. Podrían ir ahí. ¿Esta gente tenía algún tipo, o sea, había otras carpas, tenían mochilas, algún otro tipo de implemento? Pues estuvieron muchos días. Sí, y esa era la curiosidad que después, por eso yo siento que yo estaba como una suerte de encantamiento. ¿Por qué? Porque después, yo en ese momento tenía 16 años, y después cuando pasó el tiempo me empecé a hacer todas las preguntas que no se me pasaron en el momento ese. Por ejemplo, yo siempre dormí solo en la carpa, nunca había entrado a nadie, no había equipaje. ¿Dentro de la carpa tampoco? No había nada. Ellos tenían lo puesto y a veces una camperita a la noche. Pero no había equipaje, no había carne, no había galletitas, no había botellas de agua, nadie subió a la cima. Por eso yo cuando pasó el tiempo digo, qué locura. ¿Cómo los podrías describir a todos? No sé si eran parecidos o eran distintos. No, tenían distintos rasgos, por ejemplo, en el corte de pelo. O sea, eran como que cada uno era diferente, pero al mismo tiempo tenían el mismo brillo en la piel, porque tenían una piel más bien blanquecina y con rojitos, siempre estaban bien vigorosos, eran como perfectos, entre comillas, y tenían un acento normal. O sea, yo noté nada extraño
hasta después que bajé, que me di cuenta que pasaron cosas raras. ¿Hablaron tipo cordobés, digamos? No, hablaban como si fuesen de Buenos Aires, pero no pronunciaban la Y, no hablaban de Y. Claro, era como más neutro. Sí, un digamos. neutro hablaban. Neutro. Y para mí fue una de las experiencias que me cambió la vida en realidad, porque hay un montón de interrogantes que yo no les encuentro respuesta porque son insólitas, como que no había equipaje. Estuve 8 días ahí, del 20 al 28, comiendo nueces. Claro. ¿Recuerdas haber ido al baño, digamos? No, por eso. Ahí está. Esa es una de las cosas que también después yo dije, ¿cómo fui al baño? Y hay unos 3-4 días que tampoco los recuerdo, pero estuve ahí. O sea... Claro, el tiempo pasó, es decir, que tiempo estuviste pasó. en algún lugar. Yo me bajé con bastante la cara con bigote y barba, a pesar que ya en 16 yo ya estaba medio barbudo. ¿Tenías reloj? No, nunca usé reloj, no uso reloj. Y en esa época no había celulares, no había internet, no había nada. Claro, no. El reloj nunca lo usé. No. ¿Recuerdas alguna otra actividad durante el día? Porque fueron muchos días, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hacían durante tantas horas? Sí, ellos tenían como una tecnología. En ese momento tenían un grabadorcito, esos que tienen tecla, y me pasaban cassette y me hacían escuchar, por ejemplo, conferencias con un idioma que yo digo, esto es de Chile. Y uno me dice, sí, es de Chile. Y era sobre la llama azul, el maestro de Moria, todas conferencias que tenían que ver con cómo se creó el mundo, qué pasó, o sea, toda una historia que a mí tampoco me cerró. Durante muchos días yo tuve como una suerte, tuve una suerte como de enseñanza. Ellos, me enseñaron ejercicios de meditación, cómo alinear los chakras, un montón de cosas me enseñaron, que yo bajé sabiendo cosas que antes no sabía. De ahí de ese encuentro con estas personas que me ofrecieron ir a un lugar con ellos, pero me dijeron que no iban a ir todos, que iba a estar Juan, porque él vivía ahí, o sea, estaba siempre ahí, y que iba a estar una chica, pero Juan me había dicho que vivía ahí, en ese lugar. Pero el que me ofrece a mí el ir con ellos a ese lugar, que era un lugar de Buenos Aires, una suerte de escuela que había que alojarse y quedarse ahí, el que tenía la voz de mando me ofreció y me dio la dirección en un papelito y me dijo que iba a estar ella, porque estaba... O sea, cosas que nunca se habían dado, porque yo siempre cuando salí de la carpa a la mañana estaba con una sola persona, pero ese día que a mí me ofrecen ir a un lugar, estaba Juan, el que mandaba, y una de las chicas que era la que me había dado las piedras para yo entregar a algunas personas que yo conocía. Ajá, y el resto no estaban. No, estaban, pero estaban en otra cosa. Estaban haciendo otra actividad. Sí, estaban caminando, o uno estaba sentado, o por ahí sí. Yo en varios días vi que se iban, bajaban para otros sectores del cerro. ¿Conservas el papelito? No, el papelito, no. El mismo día que yo bajé del cerro, desapareció del bolso, porque cuando yo fui a la casa de esta gente que me alojó a la noche, digo, voy a ver el papelito. Claro. No estaba más. No estaba más. ¿No recuerdas nada de lo que decía? No. Quedé bloqueada la memoria, igual que los nombres. Yo no me acuerdo de ningún nombre de las personas, porque yo estuve una semana con unas personas que me las presentaron y yo sabía el nombre, y cuando las llamé, en algún momento seguramente las llamé con el nombre, pero yo, ni bien bajé del cerro, yo como que algo pasó, hubo un borrado de algo, porque se me borraron 4 días, unos 3-4 días que no puedo recordar qué hice, porque y los nombres ni la dirección. Claro. Sí, me llama mucho la atención la falta de equipaje y el hecho que hubiera una sola carpa para tantas personas. Para tantas personas, por sí. eso. La carpa no era chica, pero tampoco era grande. No sé si entrábamos todos para dormir ahí. Aparte, ¿no los viste nunca ingresar a la carpa? No, nunca. Nunca entraron a la carpa. Era una carpa a 2 aguas, color verde, con un cierre que no son como las carpas modernas de ahora. Era un cierre solo, grueso, así,
Claro. ¿Y estas personas, comentaste en la conferencia, que vestían todos iguales? Sí, vestían de azul como si fuesen un equipo de gimnastas, no sé, porque era todo azul, no tenía ningún distintivo, que para mí era moderna la ropa que ellos tenían. Pues yo fui con los pantalones que se usaban en la época, dos remeras, y había llevado un buzo y una camperita que es un estilo rompevientos, pero reusado, pero y ellos tenían todo como si fuese recién comprado. Aparte no estaba siempre intacta la ropa, pues nosotros estábamos en la montaña. Claro. Si yo no me bañé, yo estuve una semana ahí, no me bañé, no recuerdo cuando fui al baño. O sea, fue una experiencia que a mí después, en ese momento, yo no estaba como ciego y sordo, porque no cuestioné nada. Exacto, claro, no podías cuestionar nada. No cuestioné nada en ese momento, pero cuando bajé sí, empecé a sacar la cuenta de qué es lo que me pasó, quiénes eran estas personas, Claro, sí. de dónde vinieron, qué pasó, porque yo bajé del cerro con un hambre terrible. En ese momento no tenía hambre, pero yo cuando bajé del cerro, que tenía plata, porque ellos me habían dado plata, había uno que vendía queso de cabra, y lo primero que hice fue comprar, que había justo un vendedor con unos quesitos chiquitos así, y le compré uno y lo comí. Y vino el señor que me estaba esperando, desesperado, que fue el que me retó, que me alejó, me retó. Pasando un poco a la segunda fase de la experiencia, Sí. que es desde que aparece esta luz Sí. y que de pronto estás en otro sitio. Mencionaste que era como un espacio cuadrado, puede ser. No, era circular. Circular iluminado, había una luz. Mira, la luz no sé de dónde salía, pero yo podía ver como si, no con una luz intensa como si fuese que estoy afuera del día, sino como si estuviese en un lugar cerrado con una luz que me permitía ver, pero no sé de dónde salía. Claro. No tengo ni idea. Era circular, yo me sentí como que estaba en un lugar redondo, pero era amplio. O para llegar a la pared di 2 pasos por lo menos. Nunca tocaste las paredes. Sí, toqué la pared cuando vi un símbolo, que es este símbolo. Ese fue el había momento, claro. Había un montón de símbolos, pero cuando yo veo este símbolo me dio mucha curiosidad y fui hacia la pared y la mano se hundía, yo no sentía el tacto, es como que se corría. Claro. Cuando yo acercaba la mano y se metía así, cuando yo saco, hace así. Y en ese hacer así empezó a ver como unas ondas que hacían así. Claro, era todo energético. Claro, O algo yo así. no sé. O algo parecido. O algo parecido, pero sí tenían un color así. Ajá. Este era el color que estaba en Sí. ese cuarto. ¿Todo el cuarto tenía ese color Sí. o los símbolos solo? No, todo el cuarto era de este color. Era de ese color. Y cuando se aparece esa entidad, se habla de hologramas. ¿Podría Sí. tratarse de algún tipo de holograma? Puede ser, pero él salió de atrás de la pared, como que atravesó esa pared, como que capaz que ellos me estaban viendo del otro lado lo que yo estaba haciendo, no lo sé. Pero cuando yo me sentí como una descompostura, salió alguien de ahí que era muy alto, pero era un ser humano y que me hizo así como me sacó de ahí. Porque yo cuando él hizo así, yo sentí paz y volví en mí, abrí los ojos y no estaba ahí. Ya estaba dentro de la carpa y ya era de día y estaba solo en la carpa, pero estaba en una posición fetal y yo dije, ¿qué me pasó? Claro. Porque no tuve o sea, yo solo en mi conciencia quedó esos momentos que yo conté. Que estabas en el círculo. Primero estaba en el círculo meditando, aparece una niebla, ya había aparecido una niebla, se calma el viento, la niebla queda como haciendo así. Ah, ¿se calmó el viento? Sí. ¿Había sonidos de animales? No, se quedó todo muy callado. Al principio yo pensé que se venía una tormenta y me preocupé porque dije, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y los otros estaban como si no pasara nada. Estaban ahí. De repente viene una niebla, yo veo que hacen un círculo, pero viene una niebla que ya nos dejo de ver, ya la podía ver ni a 2 metros, pero no mojaba la niebla. No era una niebla de humedad, era como si fuese, no sé qué era. Un detalle saliendo de la nave. Bueno, cuando estabas allí,
el resto del tiempo, no necesariamente el momento de la meditación, sino el resto del tiempo, ¿sentías el calor del sol, viento, cantos de animales? No, no recuerdo. No los recuerdas. No. Ajá. No. No, porque son todos elementos. Lo que sí vi fue el primer día que yo estuve ahí, que se fue la primera mañana, yo vi que las dos chicas estaban en uno de los balcones, entre comillas, de la ladera de la montaña, haciendo así, y vino un cóndor. Y les pasó muy cerca, que yo era la primera vez que veía semejante... ¿El primer día fue eso? Sí, la primera mañana. Ah. Y yo vi que había un cóndor que les pasó cerca y ellos se alegraron y se están saludando los hermanos, o los mensajeros de los hermanos, o algo así. Entonces yo siempre lo quedé con el cóndor como que es un mensajero. Ajá, sí, sí, no, qué hermoso. Pero después no recuerdo de haber visto pajaritos acercarse no recuerdo, el clima siempre estuvo bueno, pues no hubo lluvia, no llovió, no hubo más viento, el único día de un viento furioso fue el día antes de que llegue esa nave, esa luz. Y cuando bajó esa luz, yo primero pasé a un cuarto que era todo iluminado blanco, que me dejé de ver y no me podía mover porque pensé que estaba al borde de algún precipicio o algo, que me había pasado algo y que estaba por caerme, entonces no me moví. De ahí desaparece eso blanco, que yo creo que haya sido una limpieza que ellos hicieron para que yo pueda ingresar a otro sector que era circular, de este color, claro, lleno de símbolos. Yo ahora estoy mostrando 3. Pero son muchos más. Son muchos más, incluso en esta imagen se ven otros chiquitos acá. Ajá. Que me quedó una escritura automática. ¿Escribes esos signos, los escribes automáticamente? Claro, yo agarro una hoja y te hago un montón de símbolos, o sea, ya quedó grabado así. ¿Y sientes que esos símbolos te los mostraron por algo en especial? Yo pienso que sí, porque tienen un mensaje espiritual, un mensaje de despertar de la conciencia, y siempre es un viaje interior, no está afuera, está dentro de nosotros, pero para estar adentro, empezar ese viaje interior, tenés que reconocerte, tenés que conocerte, y ahí en ese sendero interior hay un montón de realidades diferentes que vas a poder conocer yendo para adentro. No está afuera. Sí. ¿En algún momento escribiste la historia y la información, sobre todo que ellos te daban en esas charlas, en esas conferencias? Lo de que ellos, del grupito de personas que yo estuve en la cima del cerro, que son los que las pude ver así, sí, me quedaron cosas grabadas en la mente. Lo que más me dediqué a escribir cuando bajé del cerro durante muchísimos años fueron símbolos y el significado. Símbolos y el significado. Símbolos y el significado. Otra cosa no. Hice un sistema de tarot con los símbolos que no lo uso. Sirven para muchas cosas los símbolos. Yo creo que deben tener una función y si me lo mostraron debe ser por algo, y estuve mucho tiempo sin mostrarlos, más allá de que la gente que me conoce los veía porque en mi casa yo los tengo dibujados. Hago todo el tiempo con los símbolos, hago cuadros, cuadritos, agarro un papelito, lo que sea, y hago un símbolo, o sea, tengo todo lleno de símbolos. Claro, es como que la conexión con la experiencia se te ha continuado a través del tiempo, a través de los símbolos. Claro, y por ejemplo, yo siempre interiormente dije, bueno, cuando sea el momento los mostraré, y bueno, interiormente siento que es el momento, después de 30 y pico de años, sí, porque están en la frecuencia acorde a los tiempos que están corriendo ahora. Sí, cuando ya venías descendiendo el Uritorco, esos seres que se te aparecieron, ¿cómo los podrías describir? Y eran, por ejemplo, de 1 metro o de 80 centímetros a 1 metro, de un color más bien verde, pero no era un verde fuerte, sino era un verde muy suave que parecía que fuese como una suerte de mono, de traje, pegado al cuerpito de ellos, porque en realidad yo no vi
y de unos dedos largos. ¿Eran que yo creo- cabezones como los No, grises? no, eran como Ajá. la cabeza como nosotros, pero con rasgos diferentes porque ellos tenían los ojos como los grises, pero en vez de tenerlos así para arriba, los tenían así bien para el costado. No les vi orejas, tenían como dos agujeritos chiquitos, no tenían casi nariz y no tenían boca, o sea, era con un puntito así que de ahí largaban un sonido. Ellos hacían como un sonido, pero me transmitían a mí en El mi mensaje, cabeza claro. que me quede tranquilo, que no estoy solo, que son los guardianes del cerro, que estaban para asistirme, que cuando les necesite tenía que hacer un sonido para que ellos sepan, Ajá. o sea, para conectarme en realidad. Que lo usé muy poquitas veces en estos 30 y pico de años, muy poco, no casi. Ellos fueron los que los sacaron de esa especie de trance, Me ¿no? sacaron del trance, me sacaron de la angustia y no sé, para mí fue la luz, en esa experiencia la luz, los cuartos en los que estuve y esos seres chiquitos fueron lo mejor de lo que me De pasó a toda mí la en el cerro. experiencia. Claro. Porque los otros yo lo vi en ese momento, yo no tenía conocimiento de nada, en el sentido del contactismo, de los seres, de las diferentes tipologías, yo no sabía nada. Entonces para mí fue, Puede haber sido una preparación, la de los primeros, estos grupos de jóvenes, para lo que siguió después, probablemente, ¿no? Que ellos, de alguna ojalá forma. que sea así, porque yo a este grupo de gente que eran muy simpáticos, me trataron bien, me dieron dinero para volver a mi casa, conocían lo que pensaba, conocían mi entorno, que nunca hablé de eso, de la gente. ¿Ellos sabían su nombre? ¿Lo No, llamaron? no. Ellos me preguntaron cómo me Se le llamaba. preguntaron, Sí. ajá, Sí, interesante, sí. No, ellos por lo menos, yo no recuerdo cómo se dieron las cosas en esa pregunta que usted hace, pero yo creo que cuando bajó este muchacho, él se nombró y yo le di mi nombre y me preguntó, o sea, nos saludamos. Ah, claro. Entonces cuando él me invita a subir al cerro, porque me dijo que estaba con una carpa, con un grupo, que yo iba a estar bien, que lo acompañe si quería, y yo le dije que sí. Ahí como que nos dimos la mano, nos presentamos, yo le dije soy fulano, vengo de tal lado. Ah, es importante esa parte, porque quiere decir que usted lo sintió, el tacto, era físico, digamos. Sí, esa persona sí. A ver. Usted comentó que después de haber tenido esta experiencia, sintió no solamente conexión con algún tipo de mensaje, información, es decir, que ¿de qué manera lo afectó esta experiencia? ¿Cuál fue el cambio, digamos, en su vida? Y el cambio fue bastante grande porque yo empecé a tener otra visión sobre lo mismo, empecé a estudiar, a buscar respuestas. Y bueno, sí fue un cambio grande, porque yo me volqué mucho a la espiritualidad, al tratar bueno, también atiendo gente. Yo ni bien bajé del cerro, al tiempo empecé a atender gente también. Haciéndole alineaciones de los chakras, midiendo los chakras, hablándoles o mostrándole cuál es la raíz de la situación para que puedan superarla, siempre apoyándome en los símbolos sin mostrarlos. Sí, a mí me cambió mucho, a mí me hizo un clic total, que fue bastante importante. Claro, porque usted ya venía desde niño teniendo experiencias paranormales, pero no se había planteado el contacto, digamos. No, y yo incluso hasta el día de hoy lo tengo ese contacto, en el sentido de que dejé de sentirme solo, porque yo, por ejemplo, me sentía solo a pesar de estar con mucha gente alrededor. Me sentía solo, incluso tenía discusiones familiares en mi casa porque le preguntaba a mi mamá si me había tenido, porque yo no me sentía parte de eso. Entonces siempre desde chiquito me escapé un par de veces de mi casa, buscando no sé qué. Y después, bueno, cuando salió lo del Uritorco ni lo dudé.
y vine. Y después, bueno, cuando bajé del cerro me fui a vivir solo también. Yo, a pesar de que tenía 16 años, ya no podía estar con... O sea, mi vida cambió mucho. Ya cambió mucho. ¿Sintió que aumentó su visión, Sí, su sí, sobre todo, sí. Y un poder de, no sé si es su gestión, pero muchas personas se han logrado superar situaciones muy difíciles, que yo no siento, o sea, yo siento que fui un apoyo, pero no soy el que cura, no, nada que ver. Yo soy por ahí un canal, pero no tengo ningún poder. Pero sí mucha gente me visita y por ahí uno la puede orientar en algo. Pero sí, aprovechando de la oportunidad de esta entrevista, lo que quería decir que el mensaje de los seres positivos de luz, que son humanos como nosotros, pero en otras condiciones y en otros planos, es que todo lo que se está difundiendo a nivel mundial con la posible guerra nuclear o la llegada de un meteorito en el 2027, no va a suceder, porque ahora hay una intervención divina única que nunca había sucedido en ningún lado, que nos van a apoyar y nos van a ayudar. Ya está comprobado, por ejemplo, que pueden desviar los hermanos mayores meteoritos. Eso sucedió en este mismo mes, más o menos el 15, en México, que pueden encontrar el video, también anda en las redes, que venía un meteorito, aparece un ovni y lo levanta, no impacta la ciudad. La explosión que hace ese meteorito rompe varios vidrios y todo de la Ciudad de México en este mismo mes. Y esa es una de las señales que a mí es como un mensaje que yo lo tomo a nivel personal, porque es difícil que cuando todo el inconsciente de la sociedad te dice que la humanidad necesita que pase algo fuerte para que nosotros podamos resurgir como humanidad, no es así. Todo ha sido minimizado por una intervención que tiene que ver con la fuente de luz que va más allá de nuestra comprensión. Entonces quería dar ese mensaje positivo aprovechando esta oportunidad. ¿Por qué será que las fuerzas de la luz están apoyando a la humanidad? Porque ellos ya... por ejemplo, estos seres de luz, todos somos seres de luz, estos son seres de luz positivos, que por lo menos lo que yo tengo ese contacto, son seres que están en un servicio planetario, que ellos ya han vivido y fueron remanentes de las civilizaciones que han desaparecido. Esta es la quinta humanidad, las últimas 4 se autodestruyeron y pasó porque estábamos en un periodo de oscuridad. Ahora, por ciclos, viene una era de luz, de estar bien, de pasar a ser civilización del tipo 0, 1, donde manejemos los recursos de forma libre, sin contaminación, gratuita para todos, donde las enfermedades van a tener solución, donde el sistema no va a haber dinero, en donde vamos a poder convivir y tratar de cambiar y mejorar las leyes mismas de la naturaleza. Y va a ser mejor, por eso lo mejor está por llegar. No se dejen confundir con la inyección del miedo, que te infunden miedo las noticias, incluso la gente muy conocida como JJ Benítez, que asegura que va a caer un meteorito. Bueno, esos son todos programas de la oscuridad, pero no lo van a lograr, porque ahora viene lo mejor para todos, que es la llegada de la luz para todos. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por esta increíble entrevista, y la verdad que este video yo sé que va a causar mucho impacto y bueno, esperemos que todos ustedes puedan comentar, dejar sus preguntas a Martín, que él en la medida de lo posible seguramente los va a ir respondiendo. Por supuesto, estoy muy agradecido y fuerza.